Hola a todos, en este vídeo voy a intentar explicaros un concepto que muchas veces hablamos, que es la corriente de fuga, la fuga a tierra o la derivación a tierra. Es un concepto que para los que estamos acostumbrados a temas de electricidad y electrónica es fácil de entender, pero para los que no trabajáis habitualmente con todo esto, pues puede ser un poquito complicado. La fuga a tierra o el defecto a tierra o la derivación a tierra es cuando nosotros tenemos una alimentación, ya sea de 120 o 220 voltios, una cosa que siempre me preguntáis y que me choca bastante, y ¿es lo mismo 120 que 220? Cuando se habla de un aparato, da igual si está alimentado a una tensión o está alimentado a la otra tensión. Lo que es el funcionamiento siempre es el mismo, para una tensión o para otra. Los que tengáis en vuestro país 120 voltios, por supuesto que vais a alimentar los aparatos a 120, los que tenemos 220 o 230, pues los alimentamos a 230. Pues bien, ¿qué es el concepto de la fuga a tierra o corriente de fuga o derivación a tierra? Esto es, alimentamos el aparato a la corriente que tengamos en el país. Tenemos la fase y el neutro o las dos fases, dependiendo de lo que tengamos. Entonces, la fase lo que hace es que, alimentando el aparato por la toma de enchufe, tenemos la corriente de ida hacia el aparato, la lavadora, lavavajillas, el motor, lo que tengamos, hace funcionar la máquina y esa corriente vuelve por el otro cable hacia el neutro. Si no cerramos circuito, por supuesto que el aparato no funciona. No tenemos una circulación, no tenemos un funcionamiento. Pues bien, la corriente de fuga, ¿qué sería? En la corriente de fuga, para que tengamos dicha fuga, tenemos que tener conectada la toma de tierra, que es lo que os he pintado aquí. Que esto lo tendríamos en la clavija central del enchufe. Según cada país, pues lo tenéis en un tipo de clavija o en otra. Por ejemplo, para Europa, para España, nuestros enchufes, nuestras tomas, llevan la toma de tierra en el lateral. Otros países, según la toma de enchufe que tengáis, la tendréis en una parte, será otra patilla, etcétera. Eso ya cada reglamento, cada país tiene su historia. Pues bien, tendremos conectada para poder tener fuga a tierra la toma de tierra, cosa que en todos los aparatos que manejen agua, que tengan carcasa metálica, es obligatorio que esté conectada. Pues bien, contando que esta toma de tierra la tengamos aquí en el centro del enchufe, será un cable más que vendría por aquí. Yo lo voy a pintar por un lado para que lo veamos un poco mejor. Pues nada, ese cable de tierra iría unido a la carcasa del aparato, ¿vale? Pues bien, ¿qué sería una fuga de corriente, una fuga a tierra o una derivación a tierra? Hemos hablado de que la corriente entraba por la fase, entraba al aparato y salía por el neutro, después de realizar el trabajo del aparato. Pues bien, una fuga a tierra es que esa corriente que entra al aparato, pongamos que entren 10, no voy a hablar de amperios, miliamperios, nada, pongamos que sean 10, hacen trabajar la máquina con esos 10 y en lugar de regresar 10 por el mismo cable, una parte regresará por la carcasa del aparato. Entonces, por aquí tendríamos una corriente de vuelta, pero tendríamos una pequeña corriente que se derivaría por el cable de la carcasa, por el cable amarillo y verde, el cable de toma de tierra. Por lo tanto, no toda la corriente que entra sale por el neutro, sino que saldría por la carcasa. Si esta corriente que sale por la parte del cable de toma de tierra, por la carcasa, es demasiado elevada, nos provocará el salto del diferencial de la vivienda, porque tendremos una fuga a tierra, una derivación a tierra. Lo que estábamos hablando al principio, no todo lo que entra sale por el cable de neutro, sino que una parte sale por el cable de toma de tierra. De ahí el truco que muchas veces me preguntáis, es que la máquina me hace saltar el cuadro eléctrico de la vivienda. Le he quitado la toma de tierra y la máquina me funciona perfectamente. ¿Qué peligro tiene? Pues el peligro que tiene es que en la carcasa metálica del aparato vas a tener tensión. Aquí lo que tengo es un filtro de entrada de red, el típico de lavadora, lavavajillas, similar al que tienen los hornos, por ejemplo, algunos frigoríficos, pero bueno, principalmente es de lavadora o de lavavajillas, este modelo. Lo mismo que teníamos en el esquema, tenemos fase y neutro, entra y de la salida del filtro alimentaría la máquina. Pues bien,
si tenemos conectada la toma de tierra, que es lo que deberemos tenerla conectada. Si hubiera una derivación a la carcasa metálica del aparato, como esta toma de tierra también está conectada a la carcasa, dicha intensidad se derivaría por el cable de toma de tierra. Por lo tanto, dejaría de ser peligroso y si la misma es muy elevada, saltaría el diferencial de la vivienda. De ahí cuando me decís que desconecto y ya me funciona la máquina. Pues bien, tienes tensión en la carcasa metálica del aparato, sumamente peligroso. Lo estás haciendo bajo tu responsabilidad, ya que hay una derivación. Tal como os explicaba en otros vídeos, en un vídeo anterior, puede ser por el filtro de entrada de red, por eso os comentaba de que para descartar el filtro se puede aislar la toma de tierra, lo que hemos hecho ahora, y aislar el mismo del resto de la máquina, pero si aún así conectamos la toma de tierra a la carcasa de la máquina sin el filtro y sigue saltando el diferencial de la vivienda, tenéis un problema en la máquina. Puede ser la resistencia, puede ser el motor de la máquina, puede ser otra cosa. Lo dicho, tenéis un problema en la máquina. Y ahora ya que ya hemos visto la parte teórica, que espero que hayáis entendido, para todas las veces que me lo habéis preguntado y demás, espero haberlo dejado un poquito más claro, es la intensidad de fuga a tierra la que se deriva por el cable amarillo-verde, el cable que va unido a la carcasa metálica del aparato. Pues bien, podemos medir esta fuga a tierra con una pinza amperimétrica normal, no se puede medir. Sencillamente porque son intensidades muy bajas y la pinza normal no es capaz de poder medir las mismas. Ahora lo vamos a ver. Pues nada, enchufo el filtro que tenemos por aquí suelto, o el cable que tenemos por aquí suelto, enchufado, y ahora vamos a mirar de medir, a ver si podemos averiguar alguna cosa. Pues bien, para medir la fuga a tierra, ¿cómo la mediríamos? Que eso es una cosa que se me olvidaba. Para medir la fuga a tierra, si tenemos cable de toma de tierra, conectaríamos la pinza en el cable de toma de tierra. Solamente en ese, en el amarillo-verde. Caso en algunas instalaciones, en cuadros eléctricos, también la fuga a tierra no solo se mide en el cable amarillo-verde, sino que se mide en los cables de fase y neutro. Solamente conectando la pinza en el cable fase y neutro, sin la tierra. Con eso veremos si tenemos una descompensación entre la fase y el neutro. Si existe descompensación, la pinza no lo medirá, lo mismo que mediría en el cable de toma de tierra. Pues bien, ¿una pinza amperimétrica puede medir esto? No, ya os digo que no, porque es una corriente muy baja. Aquí tengo recopiladas las que yo tengo por en casa y una que me han prestado. Pues nada. Esta pinza, por ejemplo, mide del rango de 40 amperios. Como la intensidad que vamos a medir es muy baja, es del rango de 1 miliamperio en este caso, pues vais a ver que la pinza no mide nada, no puede medir nada. Es como si no hubiera derivación alguna. Esta es la primera, puesto aquí, que es la otra prueba que comentábamos, tampoco estamos midiendo nada. Por supuesto que una pinza de las antiguas de aguja tampoco va a poder medir nada. Lo dicho, no tenemos medida. Intensidad súper baja, entonces la pinza no puede hacer nada. Vamos a ver con esta otra, que es un poquito más de calidad, pero tenemos lo mismo, que mide el rango de 40 amperios. Pues con esta mide algo pequeño, pero como veis ponemos la puesta a 0, el rel, y tal como veis no puede medir tampoco, a un 1 y en el otro lado. Vamos a continuar con la penúltima que nos queda, que esta tiene la escala de 2000 miliamperios, pero sigue siendo una corriente ínfima y no mide. Ya habéis visto que una pinza amperimétrica normal, las típicas económicas que podemos conseguir y demás, no pueden medirlo. Para medir estas corrientes tan pequeñas, lo que necesitamos son pinzas amperimétricas específicas de derivación a tierra, de corriente a tierra. Este es un modelo de unas de las diferentes que hay en el mercado. Hay otros modelos de diferentes precios y demás. Y bien, esta sí que puede medirlo, porque mide del rango de los miliamperios, tal como estáis viendo. Por lo tanto, con esta
tal como veis. Si nos conectamos en el cable de tierra, podemos realizar la medida, 1,672 miliamperios, o sea, una derivación a tierra de 0,00116, ahí en 1, y lo que os comentaba, en los cables de fase y neutro, mediríamos exactamente lo mismo, tanto en fase y neutro como en toma de tierra. Lo que hablábamos antes, ¿existe una derivación a tierra si yo le quito la toma de tierra al aparato? Pues por supuesto que si le quitamos la toma de tierra al aparato, no tenemos una derivación a tierra, no nos vamos derivados a la masa de tierra del edificio, al cable de toma a la instalación de toma de tierra. Podríamos estar derivando una parte por la instalación de agua, si es un aparato que utilice agua. Por ejemplo, una lavadora o un lavavajillas. Pues uno de estos aparatos sí que estaríamos derivando a través del circuito del agua, que en lugar de 1,6 miliamperios, pues a lo mejor sería una intensidad menor, o dependiendo de la que tengamos el problema. Pero bueno, en este caso, en funcionamiento normal del aparato, ya sabemos que por el filtro de red siempre vamos a tener una pequeña derivación a tierra. ¿Qué nos significa esto? Pues en instalaciones donde tengamos muchos aparatos con filtros, todo esto se va sumando. Por ejemplo, imaginaros, es un poco extraño, pero se puede dar el caso de una vivienda que tenga 2 o 3 lavadoras, 2 lavavajillas, un horno, un frigorífico y algún aparato más. Pues la suma de todo eso nos va elevando poco a poco, y en el momento que haya algún aparato que su intensidad derivada suba un poco más de lo normal, estaremos ya en el punto de hacer saltar el diferencial de la vivienda. Por ejemplo, algo que no tenemos muchas veces en cuenta, esto sucede mucho con los drivers, los alimentadores de lámparas LED, de focos LED, los típicos que se utilizan en oficinas, en instalaciones ya industriales. Cuando acumulamos muchos alimentadores de lámparas LED y los mismos tienen cable de tierra, esta intensidad se va elevando hasta el punto de dejar en punto crítico de disparo los diferenciales. Por lo tanto, en instalaciones LED, ojo, si acumulamos muchos drivers en un diferencial, pueden hacer que el mismo salte esporádicamente y demás, y sería por la corriente de derivación a tierra. Pues nada, espero que os haya gustado, que os haya servido la aclaración, que os sirva de utilidad y que ya hayamos aprendido entre todos lo que es la corriente de fuga, la derivación a tierra o la fuga a tierra. Lo dicho, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Un saludo para todos.